sucediendo ahora mismo. La noche antes de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, unos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y se llevaron un copón lleno de hostias consagradas. Todos se apenaron mucho por el terrible sacrilegio. El obispo dio las órdenes de que no se celebraran misas hasta que aparecieran las hostias, donde nuestro Señor estaba realmente presente. A los 3 días fueron encontradas, para alegría de todos. En este momento se expusieron para que los fieles las puedan adorar hasta que se descompongan. Normalmente toman para unos días o semanas para que el pan se comience a dañar, pero para sorpresa de todos, pasaron los días, los meses y los años, y las hostias no se han descompuesto hasta hoy. Han pasado más de 250 años y Jesús sigue allí, cuando en el año de 1980 San Juan Pablo II visitó Siena para adorar al Señor en las hostias milagrosas. Dijo conmovido: es la presencia, refiriéndose a la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Vamos a revisar ahora en la sección La Biblia nos enseña la cita bíblica de Lucas 22:15, que dice: y les dijo, ¿cómo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de morir? Otra cita bíblica dice: durante la cena Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos, que es la cita bíblica Mateo 14, de 22 al 24. Ya en esta cita bíblica Jesús nos está indicando que está presente en las hostias, ¿sí? Y que el pan que vamos a comer es un pan vivo, es un pan bajado del cielo, el que nos entrega Él. La Eucaristía, presencia real de Jesús, sí, presencia real de Jesucristo en cuerpo y sangre. Cuando los católicos creemos en algo, no es porque a alguien se le haya ocurrido, sino porque seguramente tiene una fuerte fundamentación en la Biblia y en la tradición apostólica. En este caso, la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino consagrado es un hecho que la palabra de Dios muestre claramente cuando dice: yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Juan 6, del 48 al 51. El pan que yo les daré es mi carne. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Ante este texto bíblico que es tan claro, hay muchos hermanos evangélicos y otros que dicen que no es algo real, sino que Jesucristo estaba hablando simbólicamente. Para comprobar que esto no era nada simbólico, sino algo real, lo mejor no es dar nuestra opinión, sino dejar que la Biblia hable por sí misma y nos muestre cuál fue la reacción de las personas que estaban alrededor de Jesús cuando dijo esas palabras. Vamos a revisar los 3 niveles de fe: la de los judíos, la de los protestantes y los católicos. El primer grupo que encontramos, el de los judíos, reaccionando de esta manera, dice que discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lectura bíblica de Juan 6, del versículo 52 a 56.
Si escuchó usted atentamente, notará que la reacción de los judíos es de gran incredulidad. Era normal porque al oír las palabras de Jesús, las entendieron literalmente como las oyeron. Jesucristo estaba hablando de comer su carne y beber su sangre. Es como el primer nivel de fe ante las palabras de Jesucristo. Nada de simbólico como hoy en día lo dicen muchos, tan real que por eso reaccionaron así. Para que les quedara claro que era algo real, Jesús le repitió a ellos 4 veces la necesidad de comer su carne y beber su sangre. El segundo grupo de diferente reacción es el siguiente. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar, y decía, por esto, les he dicho que nadie puede venir a mí si no se le concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Eso está en la lectura bíblica de Juan 6, del versículo 60 al 66. Qué tremendo es lo que nos dice la Biblia. Muchos de sus discípulos inmediatamente reaccionaron diciendo que no, que esas palabras que Jesús había dicho sobre comer su carne y beber su sangre eran muy duras. Claro, era algo real. Este segundo grupo no era de judíos, sino de discípulos de Jesús, es decir, eran creyentes que habían aceptado antes las palabras de Jesús, creyentes que amaban a Dios y reconocían a Jesús como el Mesías, creyentes que ya habían oído antes de las promesas y exigencias del reino, creyentes, sí, creyentes, pero hasta un cierto nivel. Para esos discípulos, todo iba bien hasta que oyeron a Jesucristo hablar sobre eso, comer su carne y beber su sangre, discípulos. Pero a partir de ese momento, nos dice la Biblia en el verso 66, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Sí, es tremenda su reacción de rechazo a estas palabras de Jesús. Más tremenda es la reacción de Jesucristo cuando ve que muchos de sus discípulos deciden abandonarlo por estas palabras. ¿Sabe qué hizo Jesús? Nada. No hizo nada y dejó tranquilamente que se marcharan, como diciendo, si van a estar conmigo, acepten mis palabras. Este es mi cuerpo y es mi sangre. Por más duras que sean, si no aceptan, váyanse. Y los dejó ir. Sin duda que estos discípulos son muy parecidos a muchos protestantes de hoy en día que aman y siguen a Jesús, pero al llegar a la presencia real deciden no seguirle hasta ese nivel. En el tercer grupo, que nos muestra otro tipo de reacción y de nivel de fe, Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Lo encontramos en Juan 6, del versículo 67 al 69. Qué maravilloso, es increíble es nuestro Señor Jesucristo. Después de que se le van muchos, voltea, mira a los apóstoles, que sin deberle ni temerla, lo ven y le sueltan la pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Lo hizo así porque Jesús aprovechó la ocasión para definir de una vez por todas quién iba a aceptar realmente sus palabras, aun corriendo el riesgo de que alguno de sus apóstoles también se les fueran. Lo hizo. Sus palabras, comer mi carne y beber su sangre, eran tan reales e importantes que no se podía negociar con ello. Nuestro Señor las pondrá como condición para ser un auténtico discípulo de Él al 100%. Además, hay que resaltar que la reacción de ellos no es en grupo, como los judíos, ni como los que abandonaron. No, aunque Jesús les pregunta a los 12, la respuesta es solo de uno, representando a los 12. Pedro tomó la palabra y dio un sí personal y eclesial. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Casualidad? No.
Pedro es el primer papa, la cabeza visible de la iglesia. El pastor que Jesús nos dejaría acepta las palabras de Jesús tal como son. Igualmente nosotros, católicos con una fe personal y unidos al sucesor de Pedro, tenemos el regalo de llegar al tercer nivel de fe. De ahí en adelante, los católicos aceptaremos siempre las palabras de Jesús tal como son: comer mi carne, beber mi sangre. El mandato de Jesús que dice: hagan esto en memoria mía. Ahora, como las palabras de Jesús no serían solamente para ese tiempo, sino un mandato para que los apóstoles y sus sucesores lo hicieran por siempre. En Lucas 22:19 encontramos cuando dice: tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Así que, mi estimado hermano, la razón del por qué celebramos en la Iglesia Católica la Eucaristía es porque simplemente se trata de un mandato de Jesús. Actualizando el único sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando celebramos la misa, no estamos pensando en ofrecer a Jesucristo varias veces, repitiendo su sacrificio como lo dijimos en el tema anterior, como las sectas piensan. No, lo que nosotros pensamos es en hacer presente el único, irrepetible sacrificio de nuestro Señor, tal como Él lo dijo: hagan esto en memoria mía. Por eso, años después, el apóstol Pablo dirá: porque yo lo recibí del Señor, lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó la copa diciendo: esta copa es la sangre de la nueva alianza, cuantas veces la beban, hagan esto en memoria mía. Más que un simple recuerdo o una repetición, para el apóstol San Pablo y para nosotros es un hacer presente la alianza que con su sangre selló nuestro Señor, tan real que tiene consecuencias reales. Si al llegar a este punto todavía hubiera alguien que dude que se está hablando del cuerpo y la sangre como algo real, veamos cuál es la conclusión del apóstol en su discurso eucarístico. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y como así, el pan y beba de la copa. Pues quien, sin examinar su conciencia, come y bebe del cuerpo, come y bebe su propia condenación. Primera de Corintios 11:28. Tan real es el cuerpo y la sangre para el apóstol Pablo, que al recibirlo dignamente es comer su propia condenación. Cuando alguien maltrata una foto de un artista, no hay castigo, pero cuando es la persona real, sí que lo hay. Pablo lo está diciendo así precisamente, como algo real. Un último aspecto que te quiero comentar es que cuando llevabas una hostia consagrada a un microscopio, no ibas a ver a Jesucristo, nos dijo un hermano una pregunta, un hermano separado. Te respondo que si la llevas a un microscopio, allí no verás a Jesús, pero si tomas un telescopio y miras al cielo, allí podrás ver a Dios. Te pareces a uno de los primeros astronautas que fue a la luna y en tono de burla dijo: fui al cielo y no miré a Dios. Definitivamente olvidaste algo fundamental. A Dios se lo ve con los ojos físicos en el microscopio. No, no se lo puede ver así. A Dios se le encuentra con los ojos de la fe, con el corazón. Pues como el apóstol Pablo dijo: nosotros andamos por fe y no por vista. Romanos 8:24-25. Y creo que en este aspecto no andas muy bien, que digamos. Como muchas veces dijo Jesucristo: que entienda el que pueda. De nuestra parte seguimos unidos al apóstol Pedro, aceptando el cuerpo y la sangre de Jesucristo y diciendo a Jesús: Señor, tú tienes palabra de vida eterna, y seguiremos celebrando la Eucaristía con gozo hasta que vuelva.
Primera de Corintios 11:28. Vamos a revisar qué nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica. Los que tengan en la mano pueden abrir el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. En el numeral 1373. Vamos a revisar. ¿Qué nos dice sobre la parte en que hablamos de la presencia real de Jesucristo? La presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Nos dice en el 1373, Cristo Jesús, que murió, resucitó y que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Es el autor en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Significa que nuestros sacerdotes son esas personas, ¿sí?, que representan a Jesucristo, a Dios mismo. El modo de la presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo. No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Esto significa que en cada partecita de cada hostia consagrada no encontramos a Cristo completo en su cuerpo y su sangre. Las hostias que fueron consagradas después de la misa continúa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El sagrario, el tabernáculo, está primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pueda ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor, presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Es grande, admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera, puesto que Cristo iba a dejar los suyos bajo su forma visible.
quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación. Quiso que tuviéramos el memorial, el amor con que nos había amado hasta el fin. Juan 13:1, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros. Gálatas 2:20. Y se queda bajo los signos que expresan y comunican este amor. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, dice Santo Tomás, sino por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Por ello, comentando el texto de Lucas 22:19, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. San Cirilo declara, no te preguntes si esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la verdad, no miente. Así es, queridos hermanos. Vamos a continuar con esta charla. Aquí vemos la custodia, que es donde se expone el Santísimo Sacramento en el altar, donde está Dios vivo y presente. Cuando nosotros no podemos, por alguna, mejor dicho, porque no tenemos nuestros sacramentos, o porque no queremos llegar a esta parte, tenemos una opción, que es la comunión espiritual. Oración para hacer una comunión espiritual. Cuando no sea posible, por una otra razón, recibir a Cristo en forma sacramental o en cualquier momento en que uno desee ardientemente recibir a Jesús, se lo puede recibir espiritualmente, pronunciando la siguiente fórmula con el favor, con mucho fervor, demostrándole a Jesús el deseo sincero de estar con Él. Con la comunión espiritual, Jesús nos dará las gracias que necesitemos en este momento para ser fieles a nuestra misión de ser testigos del amor de Dios ante los hombres.